Habrán notado que en todos los pueblos de Latinoamérica, y si me empujan, me atrevo a decir que también más allá de Latinoamérica, las aldeas, los pueblos e incluso las ciudades, las grandes ciudades, están construidas alrededor de dos edificios. Todo gira en torno a estos dos edificios. El primero, sin orden de importancia, solo de aparición, la alcaldía municipal. Y el segundo, si fuese de orden de importancia, diría el primero, la iglesia. Así es que si usted va al centro de San Salvador, pues obviamente va a encontrar la catedral y el Palacio Nacional. Y si usted va a Suchitoto, va a encontrar exactamente lo mismo. Y si revisa cualquier pueblo, va a ser el común denominador. Dicho de otra forma, parece que la sociedad gira alrededor de la casa de Dios y de la casa de gobierno. ¿De dónde viene esta urbanización, esta disposición? Bueno, la costumbre está, como ya lo deducirán, en la Biblia. Esa era la disposición del antiguo pueblo de Israel. La casa de Dios y la casa de gobierno deberían ser los edificios más ocupados y más importantes de ese entonces. La vida de todo el pueblo debía girar alrededor de estos dos palacios. Y diría yo, haciendo eco al gobierno de David, que fue el único que deberíamos aplaudir sin represión alguna, fue él el que instituyó y construyó el primer palacio para Dios y también el primer palacio para dirigir el pueblo. Pero para tragedia y sorpresa nuestra, para el momento histórico del pasaje que hoy vamos a estudiar, ni un sitio ni otro eran ya importantes para nadie. Insisto, en el momento histórico que hoy vamos a estudiar, el templo estaba en ruinas y el trono de David, el palacio de gobierno, lo único que quedaba eran burdas, pero muy burdas copias de las lanzas y los aperos de guerra que alguna vez David usó. Estos servían como testigos mudos que gritaban en silencio lo que alguna vez fue la gloria de Israel. En el trono que el Mesías había confiado a los mortales, se habían sentado años atrás los más cobardes y depravados hombres que habían llevado al pueblo a una pudrición moral y, para mayor vergüenza digo, también una que otra hechicera. Lo único que los guardias cuidaban en ese entonces era la vergüenza. Lo que sentían es que alguna vez allí estuvo la gloria de Dios y la gloria de la monarquía davídica. Para colmo de males del momento histórico del pasaje de hoy, Atalía, reina regente, reina de Samaria, engendro de los infiernos y nuera del inocente Josafat, lanzó uno de los primeros ataques de muchos que la serpiente antigua lanzaría contra el trono del Mesías. Orquestó el asesinato de todos los herederos al trono. Cualquiera en el linaje directo hacia David en forma ascendente
o hacia el Mesías príncipe en forma descendente, debía ser asesinado. Y aunque nos cueste creerlo, fue ella personalmente quien dirigió el asesinato de todos sus nietos. Vaya engendro del infierno, ¿no? Hago mal en decir todos, porque siendo estrictos con la historia, uno de ellos no pudo asesinarlo. ¿Por qué? Es que la tía de este niño, esposa de un buen sacerdote, se tomó el trabajo, las agallas, el coraje, la entrega de esconder a uno de los herederos al trono. Un niño que pronto al crecer debería convertirse en rey. Esa historia y más es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Un niño en el trono. Segundo libro de Reyes, capítulo 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 11. ¿Listas sus Biblias? Dice verso 1, cuando Atalía, mamá de Ocosías, vio que su hijo era muerto, es decir, Ocosías estaba ocupando el trono, muere. Se levantó y destruyó toda la descendencia real, obviamente a sus nietos. ¿Qué abuela puede asesinar a un nieto? Pero Josaba, nombre a recordar por siempre a partir de hoy, Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, paren, nunca he escuchado a una mujer llamarse Josaba en Latinoamérica. Pero para todos aquellos que están por tener hijas, este es un nombre digno de una bellísima mujer. Lo digo espiritualmente, por supuesto. ¿Por qué? Escuchen. Tomó a Joás, hijo de Ocosías, o sea, a su sobrino, y lo sacó furtivamente. Esto significa a escondidas, sin que nadie se diera cuenta. ¿Cómo hizo? Vaya agallas, vaya creatividad de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella, obviamente se convirtió en su madre postiza. Estuvo con ella escondido, oiga, en la casa que estaba en ruinas, en la casa de Jehová, por 6 años. Y este engendro del infierno fue reina sobre el país esos 6 años. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Antes de continuar con la historia, que es apasionante, debo preguntar, ¿creemos este escenario? Para poder preguntarles necesito recrear una escena que no es del todo una locura, pero quiera Dios nunca pase. Supongan que en un futuro cercano sucede un terremoto en Centroamérica que jamás nunca sucedió. Esto provoca un tsunami tan grave, tan fuerte, que hunde por completo a Centroamérica. Pastor, ¿cómo se le ocurren esos augurios? Lo han dicho varias veces algunos científicos, que la falla de San Andrés puede provocar algo así desde California hasta Panamá. Así es que no es ninguna sorpresa, ¿eh? No piensan que yo me volví profeta de malos augurios. Y mis escenarios, por trágicos, no son tan fuera de la cordura.
En fin, si sucede, que suceda en 100 años. Pero en fin, tiempo después de esa catástrofe, que solo quedan ruinas, vestigios de Latinoamérica o de Centroamérica, corrijo, arqueólogos intentan escribir nuestra historia. Y les pregunto, mientras ellos descubren, mientras ellos limpian los escombros, mientras escudriñan los edificios de Centroamérica o las ruinas de estos, ¿creen ustedes que estos arqueólogos escribirían que para nuestra cultura los edificios más importantes, que de paso describen nuestras creencias, describen nuestros valores, dirían ellos que los dos edificios más importantes para esta sociedad fueron la iglesia y el palacio de gobierno? ¿Ustedes dirían eso? Bueno, yo no, ni en broma. Si yo fuera arqueólogo, ni siquiera me acercaría a esa posibilidad. Les explicaré por qué. Es que al ver las ruinas y la grandeza de otros escenarios, al limpiar los escombros de los estadios, de los lugares de entretenimiento y de los centros comerciales, yo tengo que concluir, y no necesito ser estudiado para decir que a esta sociedad lo que más le importa son deportes, espectáculos y comercio, en honor a la grandeza de sus edificios. No creo que exista un edificio en donde se adore a Dios con una doctrina bíblica que siquiera se acerque en infraestructura a la grandeza de los estadios. Ni siquiera nos acercamos, pero ni en broma, a la suntuosidad de los centros comerciales y de los grandes espectáculos. Y si creen que yo soy un amarillista, les diré datos pero muy contemporáneos. En mi país, en mi paisito, y ahora lo digo con sarcasmo, con frustración, con drama y con un poco de ira, varios miles, muchos miles, en los primeros días de este año gastaron su sueldo completo, y algunos se endeudaron, fueron a sacar dinero de tarjetas para ir a ver a Messi al estadio. Su sueldo completo. No importa si no como y mis hijos aguantan hambre. Quiero ir a ver a Messi. 45 minutos en donde el astro del fútbol tocó la pelota 7 veces. Luego vino Luis Miguel y otros varios miles de salvadoreños también empeñaron sus sueldos, sin olvidar Miss Universo. $1,000 y $2,000 las entradas para ver a mujeres exuberantes, bellas, y uno que otro que a saber qué era. Yo digo, no necesitan pagar mucho, pasen por la 29 arriba. Y sin dejar de exagerar una pizca, en diciembre, en todos los centros comerciales de esta ciudad,
no había un parqueo disponible. Pastor, ¿cómo sabe usted? Pues que intenté ir una vez y no pude parquear, me regresé y nos fuimos en Uber. Así es que descubren que yo no soy dramático. Estoy usando datos reales y muy contemporáneos a la verdad de nuestra sociedad. ¿Me debo sentir orgulloso de nuestra cultura? Una cultura que prefiere pagar, de empeñar su sueldo, $400 o $500 antes de comprar un libro para educarse durante 2 meses. Debo sentirme orgulloso de gente que se viene a sentar a dormirse. Porque mire, empezaron aquí los músicos con pasión en la adoración. Cantidad de ustedes medio dormidos. Especialmente algunos que sin Biblia y que me deduzco yo vienen por deporte. Si estuviera aquí Messi enfrente, para decirle, anda para allá, bobo, se despiertan. Ahí sí. Lo de bobo les quedaría bien. Yo pensé, bueno, quizás me equivoqué, debí decirles a los músicos que empezáramos con la de avivamiento para despertarlos. Luego los ponen de pie y los animan, y ellos igual, de brazos cruzados, aburridos. Y ahora me imagino que los estoy arrullando. Están somnolientos, aburridos. Que yo puedo sentirme orgulloso de una persona que paga $500 para ir a ver a un astro de fútbol que lo pude haber visto en mi casa, cómodamente, sin oír palabras sucias y ver bien y la repetición. Oiga, que pagar $1,000 o $2,000 para ir a ver qué sé yo qué. Hacer filas largas en un centro comercial para comprar comida que de paso ni siquiera es saludable. Que usted podría ir al súper y por el 20% de lo que pagó en ese restaurante prepararse una comida rica y compartirla con su familia y con alguien que no conoce del Señor. No puedo. De hecho, en contraste, y aunque no es el punto, les pregunto, así como fueron de fieles con Messi, con Miss Universo, con Luis Miguel y qué sé yo, qué más compras, fueron fieles con su asistencia a los cultos. No les pediré disculpas. Fueron fieles con sus diezmos. Si varios de ustedes tienen meses de nada de eso. Pero exigen al venir. Ay, quieren el puesto en el parqueo, ¿qué ellos dicen? Y ya no se les ocurre aquí a los de acomodación decirles dónde sentarse. Pienso deberían pedirle su reporte de diezmo. ¿A qué tanto exigen? Porque para ver a esos $1,000 o $2,000, ahí sí. Y se sientan donde dice ahí la tarjetita, pues. Pero aquí piden gustos. Fueron fieles con sus impuestos. Toda la vuelta que ha dado este pastor para hablar de dinero y acosarnos, manipulación de enriquecimiento. Por Dios, si son algunos de ustedes los que enriquecieron al equipo de Messi, son algunos de ustedes los que enriquecieron al grupo de Miss Universo y a todo el consumismo de diciembre. Eso sí es manipulación. Eso sí es esclavitud. Eso sí es ignorancia. Pero comprar un libro para educarme, pagar mis diezmos para que un programa de educación espiritual se mantenga, dedicar tiempo para yo crecer como persona, ¿es eso manipulación o enriquecimiento?
Juzgue usted quién es el ignorante aquí. En resumen, con todo lo que he dicho, ¿piensan que esta sociedad gira su vida alrededor de la iglesia? No. Algunos de ustedes que alguna vez tuvieron un primer amor en esta iglesia ya no tienen nada. Deben ser honestos consigo mismos. Ya el Señor les bendijo, les ha dado cierta estabilidad, tranquilidad, comodidad. Ya ustedes vienen por puro costumbrismo dominical. Incluso el servicio que dan es sin entrega, sin pasión, sin gozo. Puro costumbrismo. Sus vidas no se mientan a sí mismos. No giran alrededor de la iglesia. Ni del Señor, por supuesto. Lo importante es el Señor, no la iglesia. Pero en este caso digo la iglesia representando que es nuestro vínculo con el Señor. Si algunos vienen por puro compromiso. Tienen 20 planes para este domingo, después del culto. Pero no tienen un plan para toda la semana espiritual. Excepto medio decir que sirvo, no sé de qué. Sin sacrificio, sin entrega, sin pasión, sin gozo. Ay, pero si les invito a ir al estadio hoy en la tarde, temo que esos que están como los que acabo de decir, sí se suman. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, sigamos con la historia porque a algunos creo que sí les he dormido ya. Como era de esperar, el mejor escondite para el niño, para el heredero, era el sitio en donde nadie se le puede ocurrir. De hecho, dice, olvido el nombre de este famoso ladrón de joyas. Decía él que el mejor escondite es frente a los ojos de todos. Así es que, ¿por qué frente a todos? Porque a nadie se le va a ocurrir que alguien escondió un tesoro frente a los ojos de todos. Esconder es donde hay que escudriñar, pues no. Esta mujer, la tía y su esposo, Joiada es el nombre, también digno de replicar, decidieron que el niño debía ser escondido en el sitio que todo mundo había abandonado. Eran ruinas. Nadie visitaba ya ese lugar. Y por supuesto, la usurpadora, la endemoniada, jamás iba a ir ahí. ¿Dónde? El templo. Lo único que quedaban ahí eran ruinas. Cuando el chico creció, yo no sé si lo hizo a los 6 años o casi a los 7, él llevó a cabo una reunión clandestina. Se aseguró que antes de hacer esta reunión, el chico fuese criado con respeto a Dios Todopoderoso. Se aseguró que la palabra de Dios quedase sembrada en el corazón de este niño. Así es que cuando eso estaba hecho, en esa reunión clandestina llamó a algunos capitanes dirigentes del ejército. Seguramente él había escudriñado también, él había hecho su tarea, y había descubierto que no todos los hombres de guerra eran sumisos al engendro del infierno. Descubrió que no pocos se sentían avergonzados de estar custodiando
a una hechicera que dedicaba su vida a la prostitución religiosa, que había asesinado a los hijos de David, que había asesinado a aquellos que estos capitanes habían jurado cuidar con su propia vida. Así es que estos estaban avergonzados, pero maniatados. ¿Qué hacían? Bueno, a esos invitó a una reunión clandestina. ¿Cómo me hubiera gustado escuchar la disertación, la oratoria, la arenga que dio a estos hombres de guerra? Una y otra vez la he escrito en mis locuras, en mis fantasías. Lo que sí dice la Biblia, no dice los detalles de su arenga, pero sí dice que en medio de sus palabras hábilmente sacó los aperos de guerra que alguna vez el rey David usaba. Por cierto, eran copias ya no eran los escudos de oro ni las lanzas de plata, porque todo eso se lo habían robado, pero habían hecho copias y todos las reconocían como los aperos de guerra del rey David. Dicho de otra forma, esos aperos, esas armas que cualquier soldado se sentiría orgulloso de poder usarlas. Y ya no se diga a los hombres, que una y otra forma algún vínculo tienen con armas, así como tenemos vínculos con los carros. Igual sucede con las armas, sobre todo en una sociedad que el ejército era parte de su idiosincrasia. Bueno, estaban frente a él y él sacó esas armas. Todos estaban viéndose los unos a los otros y preguntándose, ¿y qué quiere este hombre religioso, este sacerdote, que no sabe que nuestras cabezas corren riesgo en medio de esta reunión? Pero con ese emblema en sus manos les dijo, quiero que conozcan a alguien. Y de sus espaldas trajo al heredero al trono, al verdadero heredero al trono, al niño que ellos habían jurado proteger con su propia vida. Y entonces les dijo, tengan las agallas y el coraje de cumplir lo que han jurado. Y hagan que este niño ocupe el trono del Mesías príncipe. Y les entregó los aperos de guerra del rey David. La sangre de estos ardió, sus ojos brillaban y el valor regresó a sus venas. Estaban dispuestos a devolverle al linaje de David el trono del Mesías príncipe. Hay más detalles, mucho más apasionantes, pero no más tiempo. Y me encanta, como de costumbre, dejar las historias a medias, creyendo en mi ilusión o en mi ilusa opinión, que van a correr a leer todo esto. Para suerte hoy no juega Messi, supongo. En fin, gobernó durante 40 años el chico. Sin duda, un padre de la reforma. Entre tanto, Joiada y su esposa, los padres postizos, tío, tía y sumo sacerdote, vivieron. El chico fue
todo un paladín de la justicia. Joás fue su nombre. Y aquí tengo que hacer paréntesis para decir algunas cosas. Para mí, quiera Dios que sirva para otros también. ¿Cómo callar que Joás no podía gobernar a su corta edad? 7 años. Es un niño. Así que debemos decir que su buen gobierno se debía al sacerdote, a la tía, qué sé yo, a cuantos otros sacerdotes más y a esos hombres de guerra que por encima de cualquier verdad le enseñaban el temor y el respeto a Dios. Ellos eran referentes para el chico. Y por eso, 40 años de buen gobierno. ¡Wow! Imagínense qué contraste. Una prostituta, hechicera, que promueve el asesinato de los niños en el trono. Y de la noche a la mañana, paz y seguridad para todo el pueblo. Vaya contraste. ¿De dónde sale dicho contraste? De hombres y mujeres que educaron al príncipe, el rey, en el temor a Dios. Razón tenía el famoso escritor cuando dijo que el desafío más grande que los hombres tenemos, hombres y mujeres, es el desafío de enseñar a nuestros hijos el temor a Dios. Y razón tenía ese otro escritor en decir que cualquier papá o mamá que ha triunfado en los negocios, en los trabajos o en lo que quiera, pero ha fracasado en que sus hijos estén sirviendo a Dios con todo su corazón, fracasaron sus vidas. Y no digo esto para lastimar a aquellos que tienen hijos que están lejos del Señor. Digo esto para animar a los que tienen hijos que todavía están bajo su tutela. Usted y yo tenemos el desafío más grande, ¿no? Imagínese, dentro de tanta confusión en esos 6 años, el niño estaba, si los existencialistas tuvieran razón de que uno es producto de su medio ambiente, el niño estaba destinado a ser, ¿qué? Asesino, conspirador, hechicero, pero no. Es que estoy diciendo, creció en un hogar disfuncional. Él nunca pudo decir papá o mamá. O quizá alguna vez les pidió permiso y le dijo a su tía y al sacerdote, ¿puedo llamarles papá? No sé. Pero no me diga que él creció normalmente. Tampoco supo lo que era reír y jugar libremente en la calle con otros chicos de forma saludable, chicos de su edad. No tenía cómo planear su futuro. Si todos los días su cabeza pendía de la horca, amenazante. Lo único que este niño aprendió en ese tiempo fue alabanzas, porque era lo que los sacerdotes hacían, la lectura del Pentateuco, el olor del incienso, las oraciones a Dios. Lo único que aprendió fue el respeto a Dios. Pero eso fue suficiente para convertirse en un padre de la reforma, en un paladín de la justicia, en un hombre de bien. Por ello grito, qué privilegio para nosotros enseñar a nuestros hijos
el temor y el respeto a Dios por sobre todas las cosas. Aquellos que aún tenemos la oportunidad. Y de igual forma grito, triste para aquellos papás que aún pudiendo, papás y abuelos, que aún pudiendo hacerlo, no se esfuerzan por enseñar a sus hijos el respeto a Dios. Van por la vida gastando su dinero para frivolidades como entradas al estadio, espectáculos, ropa. No es que sea pecado si el dinero lo tiene. Pecado es que usted no le enseñe a sus hijos y a sus nietos el temor a Dios. Pecado es que tenga ya 50 años y siga cometiendo los mismos errores que cometió con sus hijos. Especialmente que ya vio que sus hijos sufren. Y que ahora podría hacer una especie de redención con sus nietos. No, pero sigue igual. Trágico. Quiera Dios que con esto los papás y los abuelos nos sintamos empujados a comportarnos como Josaba y como Joiada. Quiera Dios que toda esta semana soñemos con esos dos nombres y que nos ingeniemos cómo guiar a nuestros hijos o nietos. Los que de ustedes son jóvenes y tienen hijos todavía bajo su tutela, que no es suficiente ejemplo lo que acabamos de leer para que sientan pasión por ello. No, ahí insisten en esperar que sus hijos sean lumbreras de la NASA, en lugar que aprendan de viajes misioneros, que aprendan de seminarios, que aprendan del programa de discipulado. No, ¿qué les importa a esos padres brillantes? Quiera Dios que la historia les aplauda su desatino. Bueno, los jóvenes que están cómodamente escuchando, si es que están escuchando y no dormidos, necesito me regalen unos minutos de su atención. Porque deben estar pensando, sí papá, sí pastor, dele a mi papá porque no entiende. Bueno, por favor atiéndanme ustedes unos minutos. Cuando el papá, voy a adelantarme en la historia, cuando el papá postizo del rey murió, me duele contar esto, preferiría no hacerlo, pero es la Biblia, la tengo que narrar. Pero no me voy a entretener porque no me gusta. Joás se perdió. No sé qué edad tenía, si 50 o un poco más. Tal vez 40 si empezó a gobernar desde los 7, obviamente no llegó a los 50. No sé en qué edad se perdió, probablemente cerca de los 50. ¿A qué se debe que se perdió? Bueno, que se murió su mentor y probablemente con él se murieron todos sus profesores y su mamá postiza y perdió la brújula. No sé cómo, no explica. Hizo cosas horrendas. La peor de todas, y insisto, me estoy adelantando, es que mandó a lapidar a su hermano postizo. El chico que se había criado con él. Este ocupó la posición de su papá, de sacerdote. Y cuando empezó a hacer estos desvaríos, el sacerdote lo confrontó. Yo no sé si llegó como sacerdote o como hermano. Y como consecuencia lo lapidó. No puede ser. Le debías tu vida al papá de ese hombre. Y mira cómo acabas. Bueno, con esto estoy diciendo a todos los jóvenes
que hay algunos de ustedes que, bendito Dios, sus historias son diferentes a las de mi generación. ¿Por qué digo diferentes? Una gran parte de ustedes han sido criados, si no con el mejor ejemplo, con un ejemplo mejor que el nuestro. Porque al menos de vez en cuando sus papás los traen a la iglesia. De vez en cuando les compran una Biblia. De vez en cuando les dicen que ellos van a ir a una misión a ayudar. De vez en cuando sus papás llenan un sobrecito de diezmo y así hasta lo levantan para que lo vea el hijo. 3 pesos ponen. Bueno, eso es mejor que nuestra generación, se lo puedo asegurar. Lamentablemente, con todo y eso, lamentablemente que ustedes viven una historia que yo diría es envidiable. Mire, yo tengo de conocer del Evangelio 90 hasta el 24, ¿cuánto es? 35 años. Un poco más entonces, 40. Porque cuando me gradué del colegio en el 86, ya conocía del Evangelio. Así es que en 40 años de historia evangélica, me asiste, creo, el derecho de contarles que en mi juventud yo no conocí una iglesia en donde hubiese una juventud tan numerosa, tan heterogénea, tan moderna, como en la que ustedes ahora están. De hecho, me crié en una iglesia en donde la sociedad de jóvenes no superaba 20. Y de los 20, creo que 15 estaban más locos que yo, imagínense. Todos perdidos. A esto le agrego que de los 20, creo que 19 no estaban interesados en ambiciones universitarias. Estarán preguntándose, ¿y dónde se crió, pastor? ¿Qué importa? Estoy dando un común denominador. Es que la iglesia evangélica era así antes. Imagínense que el colegio en donde yo estudié, éramos casi 2000 y solo éramos 2 o 3 evangélicos. Imagínense. En Semana Santa, salir los viernes, los de mi generación le pueden decir que no exagero nada. Ir a los pueblos el día Viernes Santo era un atentado. Porque si usted pasaba en carro, lo apedreaban. Que era un día santo. Sí está viejo, pastor. Bueno. Pero ustedes no. Hay una juventud muy moderna, muy tecnificada, cantidad de niñas educadas, sus padres temerosos de Dios, de paso lindas, cantidad de muchachos con un futuro prometedor. Ustedes no tienen excusa para fallar en esta vida. Cuidado, porque probablemente todo eso, toda esa ventaja que tenés contra mi generación o de mi generación, viene como resultado del temor que tus papás y mi generación tenemos de Dios. Pero todavía hace falta que ustedes escriban su propia historia. No vaya a sucederles la historia de Joás. Que una vez se independicen, una vez ustedes vayan a la universidad o tengan sus trabajos, también se olviden de Dios.
porque les puedo decir, ya había muchos así, muchos. En cuanto la burbuja de la protección de la iglesia desaparece, hoy día, quizás esa es una de las razones por las que yo prefiero no tener Facebook abierto. Porque cuando veo lo que publican algunos de estos muchachos que alguna vez fueron siervos ahí, duele. Verlos en discotecas luciendo sus tragos. Niñas lindas que eran maestras de capilla infantil en faldas cortitas y pinturas como que fueran Jezabel o Atalía. Me duele a mí, me imagino a sus papás. Pero sus papás, cuando hubo tiempo de invertir en ellos los querían lumbreras de colegios y universidades. Bueno, pero ahora el asunto es con ustedes, chicos. Llega el tiempo en que debes tener un encuentro personal con Dios. Hoy es ese día. No te pregunto por la religión de tus papás. Te pregunto por tus propias valoraciones, tus propias conclusiones, tus propias decisiones, en donde debes decidir. Y te puedo asegurar que un encuentro real entre vos y Dios te va a arreglar la vida. Pero debes dar un paso de persona adulta, en donde tu determinación es, bueno, si yo voy a apostarle a Dios, entonces voy a hacer al menos cosas básicas, como cuál. Toma un libro de la Biblia y léelo de verdad, de principio a fin. Saca de ahí lo que Dios tiene para tu vida. Pasa tiempo, 5 o 10 minutos en oración con Él todos los días, independientemente de tus papás. Involucrate en el quehacer de la iglesia. Son jóvenes como vos. Ayer, un joven invitado por cualesquiera de los jóvenes de nuestra iglesia vino a las 2:30. Hay con eso a las 3:30, pero iban a jugar a las 2, entonces él vino a las 2:30 y se quedó hasta después de las 7. Y yo me crucé por ahí, le hice una que otra broma y después le dije, mira, te vi desde temprano porque entraste cuando yo entré. ¿Y cómo te has sentido? Él me respondió, yo no sabía que las iglesias eran así, me dijo. ¿Cómo? Animadas, me dijo. Cantaron, estudiaron la Biblia, y después jugaron, amistad. Me dijo él, no está tan mal esto. Un chico que jamás creció en el temor a Dios. Pero ¿y vos? Para vos esto es aburrido. O sea, vos estás buscando lo que ellos sufren. Vos vas tras lo que a ellos les destruye, mientras ellos sienten envidia de lo que vos tenés. ¡Qué locura! Quiera Dios que papás e hijos nos encontremos en esta historia. Voy a regresar a papás y abuelos porque también quiero compartirles lo que un hombre de negocios recién congregado en la iglesia me preguntó. Me llamó la atención, yo sé que él es muy académico, y su pregunta era inquisidora. Creo que de paso me hizo
tambalear porque no tenía una respuesta inmediata, la tuve que pensar. Él me dijo, y tengo su permiso para decir esto, él me dijo: pastor, ¿cuáles son los ministerios que más lo desgastan emocionalmente? Me imagino que me lo preguntó porque ese día me vio un tanto fatigado, cansado. Y mientras platicábamos, se le ocurrió. Pensé, desgaste emocional. Bueno, después de pensar 2, 3 segundos en los varios ministerios a los que más me debo, le dije: mire, ahora que usted me hace reflexionar, le puedo decir que son el programa de discipulado, Patmos, y el colegio. Me dijo él con sorpresa: ¿eso lo desgasta emocionalmente? Sí. ¿Por qué? Me dijo, casi cuestionándome. Entonces sonreí y mi respuesta fue: porque ya no soy tan joven como quisiera. Ya no pienso como un joven. Me es difícil a veces, si no siempre, entenderlos. Desapruebo algunas, si no todas, sus ideas. Y siempre corren cuando yo apenas puedo caminar. Y no lo digo con retórica, si mi rodilla no sirve, pues. Ayer estaban acá y me dijeron: hey, pastor, juguemos voleibol a las 8:30. Mi esposa me vio porque sabe que me encanta hacer deporte y con ellos, pero no, tengo que predicar mañana. O sea que si me quedo con ellos, capaz no vengo al culto de las 7. Debo decirlo y en voz alta: si no estuvieran mis hijos y un grupo de jóvenes dirigiendo, quizás ya habría desistido. Incluyo a mi hermana en ese grupo de jóvenes en el colegio. Él me dijo: nunca lo pensé. No, pero hay otra razón, le dije. ¿Cuál? El costo financiero y administrativo que ambos ministerios demandan es exigente. Hay que ir con mesura. Si un mes me descuido, repercute fuertemente en las finanzas de la iglesia. Y como ya no tengo la fe que tenía antes, qué tontería, porque yo pensaba que con los años uno fortalecía su fe y crecía en fe. Ahora me he vuelto medio cobarde. Alguien me dijo: no, pastor, se está haciendo sabio. Yo me siento cobarde. Entonces digo: no, eso no nos va a alcanzar. No, paren esto. No, eso no lo hagan. No, cierren el cupo. Tenemos capacidad para 15 estudiantes, yo lo cerré a los 12 en este término que pasó, por las finanzas. Lo que me confrontó es que él me dijo, el hombre de negocio: bueno, y entonces, ¿por qué insiste tanto? Porque lo he escuchado, me dijo, animar repetidas veces precisamente en esos 2 ministerios. Ay, le dije, es que imagínese el privilegio de ser un joyada, invertir en una nueva generación. Es un gozo que no puedo explicar del todo. Yo no sé, le dije, si allí en el colegio o entre los estudiantes del discipulado tenemos a un futuro Joás, un hombre de negocios, un predicador. Y si allí hay uno de esos,
¿Cómo perderme el privilegio? De paso, entre tanto, veo que también mis hijos crecen con esa generación. No es que los demás ministerios no sean importantes, estoy diciendo que este trasciende. ¿Trasciende a qué? A una generación y quizás a otra. Porque estoy viendo también a mi nieto crecer en la casa de Dios. Es decir, son 2 generaciones. Y les voy a decir algo que va a parecer jactancia, pero me enorgullece contarlo. Me encanta hacerlo. Y perdón, Kevin, si andás por aquí. Kevin se graduó del colegio. Cómo me encanta decirle: hey Doc, hola Doc, ¿cómo está? Él es doctor. Se crió ahí. Un niño que ha amado a Dios desde que lo recuerdo. Siempre respetuoso. Incluso quiso estar en el programa de discipulado y por una recomendación médica no pudo ir. Y recuerdo cuando Talo le dijo: mira, no todos estamos llamados a eso. Qué orgullo verlo ahora como médico sirviendo a Dios. Y pienso, el colegio. Estuve en Belice hace como 3, 5 meses, no importa cuándo. Arlen se llama. Su nombre es tan raro que siempre me confundo. Yo molestaba tanto a Arlen mientras estuvo como estudiante. Él siempre salía con sus jeans flojos y zapatos así raros. Sí que lo molestaba. Y yo le decía: ¿por qué te vestías así? Y yo: así me he visto, pastor. O sea, a ver de dónde salió, decía yo. Y le hacía bromas y él muy respetuoso. Bueno, estando en Belice, él me dijo: pastor, yo lo llevo después del culto a donde se está hospedando. Sí, me encantaría. Le dije: hay otro pastor que me quiere llevar, pero prefiero irme con vos. Es que lo quiero llevar a mi trabajo. Sí, vamos. Wow. Él es ingeniero agrícola. Yo no sabía. Vino al programa de discipulado porque él quería tener un encuentro con el Señor y prepararse. Yo le dije: ¿y cuál era tu intención? Venga, ahora se la voy a enseñar. Me enseñó una planta de producción de leche en donde él es todo ahí. Miles de dólares. Conocí esos toros Holstein, creo que se llaman. Me explicó cómo los cruza con las vacas, me explicó cómo las ordeña con una máquina automática. Creo que ordeña a 20 vacas simultáneamente. No es que andan a ordeñar, no, les pone un equipo en las ubres, un botón. ¡Wow! Yo le dije: ¿y cuántos trabajan aquí para vos? Solo yo, me dijo. Todo esto es de el inversor. Él me entrenó, yo estudié esto y aquí estoy. Y entonces, ¿para qué fuiste al programa? Ah, me dijo, porque mi meta es algún día yo tener mi propia productora de leche. Ya compré 9 vacas, me dijo. Solo me falta el toro, que es el más caro. Sí, pero ¿y lo espiritual? Pastor, me dijo, todo esto viene por la bendición de Dios. Lo que yo más necesito es la gracia de Dios. Y por eso quería enseñarle esto. Yo estaba boquiabierto y pensando, ¿cómo no invertir tiempo en una actividad o ministerio que trasciende? Ayer salió en su cuenta y por eso estoy hablando de él, porque se casó. Y estaba con su esposa y le habían tomado una foto panorámica. ¿Y saben qué tiene el gracioso entre su esposa y él en la foto? Una vaca.
Se las hubiera enseñado aquí, pero yo no sé cómo hacer eso. Le hice la broma de la vaca. ¿Cuántos así? Ya no les puedo contar. Y pienso ahora, qué bendición que somos parte de una iglesia, los de mi edad, que podemos invertir en una generación que trasciende. ¡Hey! Jubilados, aquí hay varios. Antes yo no les prestaba atención, pero conforme me acerco a la edad, me doy cuenta que están jubilados. Vengan a servirle a Dios en una obra que trasciende. Pregúntenle a la directora, mire hermana, y no le puedo venir a ayudar un día, 2 horas al colegio. ¿Qué hago? O doy una clase, o consejería, o les cocino, o bailo. ¿Qué hago? Ahí pasan aburridos y aburridas en sus casas, en un sillón viendo Netflix y novelas. Se va a ir para atrás la silla y les va a romper el cuello. Los deseos de este pastor, así le pasó a Elí. Está en el primer libro de Samuel. Un sacerdote que en lugar de invertir en sus hijos y guiarlos, se dedicaba a pasarse meciendo. Así les va a pasar a algunos de ustedes. Pasar cocinando los mismos frijoles, especialmente si son jubilados y jubiladas. Especialmente si su esposo nunca la valoró y la sigue sin valorar. Y usted sigue haciendo los mismos frijoles. Venga a servirle a Dios y un día a la semana dígale, te voy a poner el sermón del pastor, cocinate vos solo. Ahora voy a ir a servirle al Señor. Por niños que tal vez van a ser un Joás. Porque vos de Joás no tenés nada. No, amargadas, haciendo caras. Su familia, la iglesia, ministerios. ¡Wow! Cuando tenemos todo un lago para nadar y servir a nuestro Dios. ¿Y qué parte de la Biblia creen? ¿Y cuál no creen? Porque si creen, bueno, déjenme saber, ¿creen que al morir vamos a la presencia de Dios? Díganme amén o no. ¿Creen eso, sí o no? Vaya. ¿Creen ese pasaje en donde dice que al llegar allá habrá premios para los que invirtieron en el reino de Dios? Le estoy dando una forma. ¿Usted cree que al llegar allá los que van a dar los premios, no sé si será Pedro, Pablo, quién, no sé cómo se hará, le dirán, tu hijo sabía álgebra y fue un gran profesional, un hombre de negocios? No le preguntarán nada de sus frivolidades mundanas. Lo único que sí verán es con cuánta pasión sirvió usted y los suyos a una obra que trasciende espiritualmente. Porque esa es la razón por la que Dios nos salvó, no para que viviéramos cómodamente. Nos salvó para ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Invierta su vida haciendo tesoros en la eternidad. Vamos a orar.